¿qué tal? Bienvenidos a Enfocadamente con Jalil. El día de hoy tengo el placer de compartir esta información con Yolanda Ramírez, que es autora y maestra, y que he tenido la oportunidad de conocer y de platicar un poco, nos ha compartido un poco de sus conocimientos a través de las clases de literatura. Muy bien, bienvenida. Gracias Marichu, y pues muy contenta de estar aquí, de compartir lo que vamos a compartir, de estar aquí contigo, que yo sé que pues hemos estado muchas veces juntas en este camino del conocimiento, mitología, literatura, parecería algo diferente, pero también es lo mismo, que es finalmente conocernos a nosotros mismos. Sí, nos va llevando poco a poco a abrir ese panorama que tenemos de la vida. Así es. Entonces, el día de hoy vamos a tratar un tema llamado mitopoiesis. Así es. ¿Qué significa? Pues mira, primero te voy a contar cómo me encontré yo con la palabra, porque pues las palabras nos las encontramos, o sea, como las personas, las palabras, hay palabras que nos encontramos desde pequeños, ¿no? Somos niños y ya aparecen las palabras, y las primeras palabras obviamente papá, mamá, agua, comida, pero resulta que cuando va pasando el tiempo, las palabras van siendo nuevas porque van siendo cada vez más extrañas. Y yo me topé con la palabra mitopoiesis en Rayuela. Estaba yo leyendo Rayuela y leí mitopoiesis, y bueno, Rayuela es un libro complejo que de repente tiene palabras inventadas y también tiene palabras bastante complejas. Entonces yo dije, vamos a ver qué es mitopoiesis, a ver si es una palabra inventada, porque a mí me gustan mucho los mitos, ya sabes. Entonces eso de mito, poiesis me encantó, poiesis es la poética. Y dije, se me hace que esta palabra sí que es, se me hace que es la poética del mito. Entonces ya me fui a investigar sobre esa palabra y me encantó lo que encontré, porque realmente era una palabra que yo estaba viviendo desde hace mucho. Y era algo que yo no había sabido darle nombre. Entonces resulta que ya había sido nombrado. Y lo más importante siempre es nombrar la vida, porque ese es el poder del ser humano, el dar nombre a las cosas, y mediante el nombre ir medio acomodando la situación y medio entendiendo la situación. Entonces, cuando descubrí que la palabra mitopoiesis quiere decir capacidad humana para contar algo trascendente por medio de un cuento, yo quedé así como que ya encantada por la palabra. Dije, wow, o sea, claro, esa capacidad que tenemos todos, bueno, yo como maestra, yo como maestra la he desarrollado, pero la tienes tú, la tiene un niño, la tiene una madre. Cuentan que a Goethe, el poeta alemán, el gran poeta alemán, cuentan que su madre, todas las noches, según lo que el niño había vivido, le contaba un cuento al niño. ¿Por qué? Porque la madre tenía esa capacidad mitopoyética de volver la vida un cuento, para que pueda ser mejor digerida. Para que entendiera el proceso que está viviendo. Sí, para entender procesos, porque los entendemos muchísimo más fácilmente si vienen acompañados de imágenes simbólicas, de personajes. Entonces, bueno, esa es la mitopoiesis, ¿no? La capacidad de entender algo trascendente con un cuento. Estaría relacionada con lo que son las parábolas, sí, las metáforas, de alguna manera. Sí, la parábola como cuento que tiene algo que enseñar, pues obviamente contiene el proceso mitopoyético del que genera la parábola, ¿sí? Se le llama proceso mitopoyético a cómo tú, para contar algo, desarrollas un cuento, ¿no? Estaba leyendo acerca de, por ejemplo, los 3 cerebros, ¿no? Bueno, ahora hay más, el reptiliano, el límbico, la neocórtex, no sé si esos son los nombres, pero... Y resulta que estaba viendo que alguien lo contaba de esta manera, contaba que el reptiliano sería como tener un dragón muy impetuoso. Y luego el límbico sería como tener un gorila, muy así, golpeándose el pecho. Y luego arriba del córtex sería pues nosotros con toda la razón, ¿verdad? Nuestro sistema racional. Entonces, para entender lo difícil a veces que es contener ese impulso innato que viene del cerebro reptiliano, decían, era un cuentito, es como si está arriba del gorila alguien tratando de contener al gorila y el gorila está tratando de contener al dinosaurio.
perdón, al dragón. Entonces dices, bueno, o sea, con ese cuento yo entiendo muy bien un proceso mío. Ya no necesariamente hay un proceso de vida, sino un proceso de actividad humana. Y con ese cuento, o sea, con estos personajes, vamos, no un cuento, sino unos personajes que yo puedo visualizar muchísimo más fácilmente que esta división trinitaria del cerebro, ¿no? Y así todo. Que puedo entender y digerir de una mejor manera, de una manera más fácil. Más clara. Más clara sobre todo. Sí, es que fíjate que la palabra mito, ya sabes que soy bien platicona. Adelante. Tú me dices ya. Enriquece más con tus conocimientos. La palabra mito, por ejemplo, hoy en día la palabra mito para muchos es, eso es un mito, como diciendo, eso es mentira. Esta es la palabra hoy en día como la mayoría, el general, la conocen. Pero la palabra mito habría que comprenderla también, así como mitopoiesis, vamos comprendiendo también lo que quiere decir la palabra mito, mitos, cuando nace con los griegos y nace para expresar una verdad a través de un cuento, o sea, también nace así, porque está mitos y logos. Estas son las dos palabras, ¿no? Mitos, cuento, y logos, discurso. Entonces, o expresabas una verdad a través de un discurso filosófico, complejo, complicado, con terminologías muy elevadas, o explicabas esa misma verdad a través de un cuento. Entonces de ahí salía la palabra mito, los griegos hacían la diferencia entre mitos o logos. ¿Sí? Voy a utilizar el logos y voy a utilizar el sistema de los filósofos, o inclusive los mismos filósofos utilizaban el sistema mítico, como es el caso pues, del mito de la caverna, ¿no? De Platón. Se está utilizando un cuento para explicar la iluminación. Entonces, bueno, no es mentira. Desgraciadamente tuvo que pasar mucho tiempo para que nosotros estemos comprendiendo el poder del mito. Todo retorna, ¿no? Vivimos no una línea, sino vivimos un círculo, inclusive una espiral donde retornamos, esperamos un poquito, esperemos que no hacia abajo, como que hacia arriba, esperamos. Sí, pero volvemos a un punto donde estábamos, por ejemplo, Velasco Piña menciona las etapas, ¿no? También el círculo menciona la etapa de lo sagrado, luego la etapa del heroico, luego la etapa de lo humano y luego la etapa del rebaño. Y resulta que luego de la del rebaño volvemos a la de lo sagrado, volvemos otra vez a vivir la del heroico, luego lo del humano y luego de nuevo la del rebaño. Estamos finalizando la del rebaño. ¿Por qué? Porque la de lo sagrado se manifiesta a través de que toda la sociedad está conectada con lo sagrado, de manera que, o sea, los cuentos que se cuentan tienen que ver con lo sagrado. Fíjate bien que estamos recuperándola, pero no estábamos en esta. O sea, los cuentos que estábamos contando ya habían perdido de vista el que deben estar conectados con lo sagrado para sanar nuestro interior. Entonces, en esta primera etapa de lo sagrado, está toda la sociedad está conectada, lo que comes está conectado con lo sagrado, lo que platicas, lo que vistes, todo está conectado con lo sagrado. Luego, la heroica es la heroicidad del hombre que va construyendo la civilización. Ya no es tanto estar en lo sagrado, sino ahora en el poder grandioso que poseemos. Y no hay unas malas y otras buenas, son simplemente etapas, ¿no?, de aprendizaje. Y luego del heroico, lo humano, o sea, ya no es solamente el gran humano, sino las formas de pensar de los humanos. Se construyen las grandes filosofías, se construyen la ciencia, y después la del rebaño. Es de experimentar cada una de esas etapas y a lo mejor darnos cuenta de que todos somos uno, y ya es esa finalidad. Siempre está detrás de todo la unidad, aunque no lo queramos, está. O sea, de repente sí es como experimentar la unidad, bueno, experimentar conscientemente la unidad, pero lo somos. Lo que pasa es que nos perdemos de vista ese. Sí, es decir, cuando hablas de la naturaleza, o sea, se me hace muy curioso porque dice, voy a ir a un día de campo, como si no fuéramos naturaleza. O sea, somos naturaleza. ¿Cómo voy a ir a la naturaleza? No, pues ¿cómo que vas a la naturaleza? Eres naturaleza. Tú. Sí, como tú tienes ciclos. Claro, tú tienes ciclos, tú eres un ser vivo, tú eres un universo de universos, ¿sí? O sea,
Tú, dentro de ti, eres un universo de universos, cada una de nuestras células, o sea, hay una unidad de todo. No es a mi mano, no está separada mi mano, ¿no? Es una unidad, igual nosotros. Entonces, no nos podemos liberar de la unidad aunque creemos que nos liberamos de la unidad. No, pero y además estamos como enraizados a esa tierra y conectados también a ese cosmos, sí, con nuestra inteligencia, claro, espiritualidad de alguna manera. Con esas cosas que vivimos en unidad también, porque yo no siento que de repente soy espíritu por un lado y materia por otro. Yo soy espíritu y el espíritu está viviendo a través de esta materia. Entonces yo sí lo siento integrado. Siento que no soy ni solo la materia, ni solo el espíritu, ni solo el alma, ¿verdad? Hay algo ahí que está como trenza. Para mí es como una trenza. La espiritualidad, el alma, el cuerpo. Incluso cuando en el cuerpo las células, por así decir, se desconectan, es cuando empieza a darse la enfermedad, porque pierden ese contacto. Exacto. A lo mejor se da, no sé, pero digo, a lo mejor se da la enfermedad como una manera de hablar del espíritu, ¿no? El espíritu te está diciendo algo. Experimentar. Yo ha sido que tienes que hacer o dejar de hacer. Sí. Pues sí, pues ahí tienes la palabra mitopoiesis, que es eso que podemos nosotros fabricar, esas historias que podemos fabricar, y que obviamente la historia de la humanidad pues está llena de esas historias, y son muy poderosas, son historias poderosas. Otro ejemplo que pudieras comentar. Mira, otro ejemplo, todos tenemos dentro la sensación del Edén. ¿Sí? O sea, la sensación del Edén, pues ese paraíso. De repente lo buscas en varias mitologías y focalizas lugares, todos han visto ese lugar ideal. ¿Por qué? Porque está dentro. Entonces, para contar acerca de eso que está dentro, de eso que es trascendente, que nos trasciende, pues de repente ahí está el paraíso hebreo, ¿no? O ahí está, pues a donde se van cuando muere un musulmán, bueno, ellos tienen otro paraíso donde están llenos de mujeres muy hermosas que los reciben. El Valhalla, ¿verdad? Que es otra mitología donde también es el lugar al que llegan los guerreros cuando mueren, en heroicidad, van al paraíso. Todas las mitologías tienen un paraíso, es decir, un lugar en donde se premia toda como una bondad vivida. ¿Y cómo lo cuentas? Pues a través de una tierra donde está todo en paz. Fíjate cómo lo contamos. Fíjate el paraíso para los musulmanes, fíjate, lleno de bellezas, de huríes, las mujeres más hermosas, las vírgenes hermosas ahí recibiéndolos. Bueno, pues hace que son muy sensuales, entonces se manifiesta también su cultura a través de su paraíso, ¿no? El Valhalla, ¿no? Los guerreros también los llevan, las valquirias los llevan a gozar del fruto de sus éxitos, de haber muerto defendiendo lo que tenían que defender. Y luego, el mito del paraíso, ¿no? Donde estaba todo bien, hasta que le hicimos todo mal. No estoy diciendo que vamos todo mal, eso cuenta el cuento, pero eso cuenta el cuento. No pudo haber sido modificado intencionalmente. Sí, bueno, que pudiéramos hablar un poquito de ese mito, de ese cuento, ¿no? Lo que tiene también el cuento, una vez que ya ha salido de esa capacidad que tenemos los seres humanos de contar un cuento para hablar de algo trascendente, lo que tiene es que hay una polivalencia, o sea, una polisemia más bien. El mito puede darle a una interpretación, puedes alimentar una interpretación u otra interpretación. Por ejemplo, este mito del paraíso, ¿no? La manzana puede ser interpretada como el conocimiento. Y entonces el conocimiento definitivamente, pues dices, es bueno. O sea, es bueno, el conocimiento es bueno. Y entonces, ¿por qué fueron arrojados del Edén por haber ido por el conocimiento? Entonces, de repente te dicen una interpretación, te puede decir, no, es que fue la desobediencia. Ahí estamos en el ámbito de las interpretaciones, de la hermenéutica bíblica, que es un tema, ¿no? Pero, por otro lado, tú puedes decir, cuando yo soy un ser puro, por ejemplo, un campesino,
que no se ha metido a lo mejor a estudiar y que sabe porque ve el cielo y sabe cuándo viene tormenta y sabe cuándo, o sea, conoce a través de su naturaleza, sin la contaminación de esto, que bueno, yo los amo, ¿verdad? Pero tendré que decirlo para explicar este mito. Sin un libro, sin saber leer, sabe las cosas, tiene una sabiduría innata. Entonces, también el mito de esa manzana como conocimiento en que eres arrojado de ese Edén prístino, de ese Edén donde ya sabías las cosas de manera natural. Entonces ahora resulta que necesitas un profesor, un libro, una hermenéutica, necesitas saber un idioma, una ortografía, te arrojaron de paraíso. Va aumentando Va aumentando, entonces ahí está, ¿verdad? La espada flamígera. De manera que eso tienen los mitos, eso tienen, puedes encontrar, y por eso es un poquito problemático que las creencias las quieras encapsular. Por eso tenemos tantos problemas, porque decía Leonardo Boff que, hablando de lo divino, ¿no? Que Dios es Dios, lo divino, como cada quien lo quiera nombrar, ¿no? Dios, lo divino, es el agua. Y las religiones son tuberías para que lleguen. Entonces, de repente tú quieres la tubería, defiendes la tubería. Cuando hay un océano y hay un agua que está llegando con muchos nombres. Y los mitos son eso, es el agua que está llegando y cada uno, bueno, le está nombrando diferente, pero está llegando el sentido trascendental de la vida a través de estas narraciones. Que obviamente dijiste hace rato, pueden ser manipuladas, por supuesto, tan manipuladas que a nosotros nos llega la historia ya de que Eva nació de una costilla. Pero nos quitaron la historia de la primera mujer, Lilith, y nos quitaron la historia de la mujer sin nombre. Son dos mujeres antes de Eva. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente estos otros dos cuentos, vamos a llamarles así, estos otros dos cuentos no eran convenientes para la sociedad, porque era una sociedad que necesitaba mantenerse aislada, la sociedad, por ejemplo, judía, de los judíos, hebrea, la sociedad hebrea, porque antes de ser la sociedad judía era la sociedad de todo el hebreo. Entonces estaban mantenerse aislados, los judíos, ahora los llamamos los judíos, estaban mantenerse aislados, no, ¿por qué? Porque necesitaban protegerse. Así es que pues, a las mujeres había que decirles que no fueran como las mujeres de la sociedad devota, por ejemplo, las mujeres cananeas. Y se genera un cuento para que no sean así, y entonces tienen que ser sumisas como Eva, ¿no? Para moldear la situación que se está viviendo de una manera. Sí, y ahí es donde, bueno, por eso tenemos que conocer todo este sistema mítico para entenderlo y generar nosotros el conocimiento a partir de saber, ¿no? De estar con nosotros cubiertos, ¿no? El darnos la oportunidad de indagar por nosotros mismos a través de los libros, de las historias. Exacto. Sí. De hecho, hay una frase de Pessoa que a mí me gusta mucho. Pessoa, el gran poeta que genera heterónimos, o sea, él mismo genera varios nombres para sus poetas, para los poetas que él lleva dentro. Y escribe en función de cada uno de esos heterónimos. Se pone otros nombres él mismo y escribe a través de esos otros nombres. Con una personalidad. Exactamente, y a cada uno le dan, no sé, fecha de nacimiento, personalidad, trabajo, historia familiar, todo. Y él decía, somos cuentos contando cuentos. Qué interesante. Hermoso, porque, o sea, soy un cuento. Yo soy un cuento, yo tengo una historia, y con mi historia soy un cuento. No sé en cuál relato mítico yo me voy a ver reflejado, pero yo soy un cuento. Y aparte cuento cuentos. Así me explico la vida, contando cuentos. Que de alguna manera las mamás a veces contamos historias hacia los hijos, para ayudarlos o para darles a entender algo que a lo mejor directamente consideramos que el niño no puede captar. Hacemos esa traducción de la vida para el niño, le traducimos la vida al niño, y esa traducción se llama mitopoiesis.
Exactamente. Sí, o sea, ¿cómo traduces para el niño lo que está pasando? Bueno, pues este proceso de traducir es la mitopoiesis. Aquí pudieran entrar también lo que son los cuentos de hadas. Sí. Como... El cuento de hadas es un mito ya desacralizado, porque el mito nace en una época en la que es necesario contar cómo estamos, por qué estamos aquí, cómo se formó el mundo. Entonces todo esto tiene que ver con una, pues con una verdad que nos rebasa, ¿no? O sea, porque ¿quién va a irse al Big Bang a contar cómo? Bueno, a través de alguna canalización a lo mejor alguien pudo haberse ubicado como alguno de los primeros electrones, pero o la fantasía nos puede llevar a ello también. Pero ¿de qué manera vamos a contar eso? Si no estuvimos ahí, pero sabemos que estuvo ahí por algo misterioso que nos dice que hubo ahí una nada, luego una explosión, luego un ordenamiento del caos, luego un enfriamiento de todo lo que estaba caliente, ¿sí? De hecho, no sé si te acuerdas, no sé si te tocó en mitología la clase en la que vimos de qué manera el Génesis, cuando está narrando los días de la creación, ¿te acuerdas? Sí. Que vimos cómo estos días de la creación corresponden a los procesos que hoy en día los científicos nos señalan como desde la explosión del Big Bang, la nada, el gran caos, luego el ordenamiento, la aparición de las grandes, ¿cómo le llaman? Las lámparas que iluminan el planeta, o sea, las luminarias les llaman, las luminarias. Luego, o sea, si tú lees el Génesis y no lees 7 días de 24 horas, porque luego ese es el problema. Esto que bueno, me encanta que hayamos podido tocar este tema, porque luego el problema es que nosotros leemos los libros literalmente, cuando jamás fueron pensados para hacer narraciones literales. Ese es un problema de nuestro sistema casado con el racionalismo, ¿no? Pero nunca fueron construidas estas narraciones para que pudiéramos considerarlas como algo literal. Entonces tú dices, ay, ¿cómo va a haber creado un mundo en 7 días? Pues ¿cómo? Y entonces rechazas, generas una barrera y rechazas algo que es maravilloso. Son días cósmicos, míticos. Y si tú entonces lees bueno, se hizo en 6 días, ¿verdad? Y el otro descansó, se me Entonces, si tú entonces visualizas lo que hizo en cada día y lo transportas, lo que está escrito en ese relato del Génesis, que es el primer relato del Génesis, porque tiene 2 relatos. Ahí todavía no nos hablan de la costillita, ese es en el otro, son 2 relatos, luego en el cambio. En este que es muy poético, es muy poético y probablemente fue escrito por sacerdotes. Y el otro probablemente el de la costilla fue escrito un poco como para el pueblo. Había también los niveles de interpretación. Entonces, este mito, fíjate, y luego dices, ¿y cómo sabían? ¡Qué padre! Estos 7 días cósmicos coinciden totalmente con el seguimiento desde el Big Bang hasta toda la ordenación, hasta la vida, porque desde lo que se genera primero, luego resulta que nos dicen los científicos que esas son las primeras formas de vida, ¿no? Y hasta llegar al hombre. Bueno, es una maravilla, ¿no? Entonces es un sistema de sabiduría ancestral que hemos rechazado por culpa de nuestro de estar casados con que si me cuentan un cuento, es así. Cuando hay 4 niveles de interpretación para una historia. Hay 4. O sea, tú te estás quedando en el primero. Sí, son 4 niveles. El primero es el literal, es el más bajito, es el más elemental. Es el que si Caperucita Roja es una niña, Caperucita Roja es una niña. No, luego, o sea, el literal, el significativo. Donde a mí esta historia, ¿qué me dice? A mí yo, con mi nombre, con mi edad, con mi personalidad, nada más a mí. Ese es el segundo nivel, y luego a veces nos quedamos ya nada más en esos 2. Pero luego viene el simbólico, el que ya empieza, ese nivel ya no es solo a mí, es qué simboliza en general, cuántas claves hay ocultas ahí. Sí, y el cuarto, que es precisamente el bíblico o el de los clásicos, el cuarto,
que ya no está hablando solamente de mí, la Yolanda que tiene un acta de nacimiento, no, está hablando del ser que está a través de Yolanda experimentando esta realidad. Y cuando una historia alcanza a contarle también a ese ser que somos, que no es nuestro nombre, bueno, pues entonces le da el cuarto nivel. Y obviamente estas historias sagradas, desconectemos de la religión, porque luego eso es un problema, ¿no? Para el cerebro cerrado. No, desconectémosla. Historias sagradas. El espíritu podría. Exacto, porque están para este cuarto nivel, están hablando a ese ser que cuando esto se vaya, cuando esto desaparezca, va a seguir. Yo estoy segura de que hay algo que me habita que seguirá más allá de este cuerpo. Como decía Cortázar, no es posible que estemos aquí para no ser nada más que esto. No lo decía exactamente así, así que si se va a buscar a la señora, pero esta es mi idea. Sí. También existe lo que es el mito de Platón, que habla sobre la caverna, de esa oscuridad en la que vivimos y cómo se pasa a la luz. Sería algo simbólico como el estar en el vientre y nacer y morir. Eso que estás haciendo pertenece a la ventaja que tenemos todos para apropiarnos de cualquier mito y convertirlo en un sistema de explicación para lo que yo quiera. Yo puedo colocarlo en el niño, ¿verdad? Pero originalmente fue diseñado para explicarle a los seres humanos, a los que lo escuchaban entonces y a nosotros ahora. Creo que su fuerte es el salir de la ignorancia. Es decir, estamos dentro de la caverna encadenados a creer que las cosas son tal cual las vemos. Yo diría, por hablar de los 4 niveles, encadenados a la literalidad, ¿verdad? Estamos encadenados a que las cosas son así, nada más, a que no hay más que un aquí, una ahora, y ya, y no sé más. A que tú eres esto que yo veo, y no mucho más. Entonces, el mito de la caverna, que es, hay un momento en que uno de esos que están encadenados, y están encadenados viendo sombras, porque están encadenados aquí sentados, más o menos. Entonces, en la pared se están proyectando unas sombras, y ellos creen que esa es la realidad. El equivalente sería que nosotros creamos que esto es la realidad. ¿Sí? Entonces ellos están viendo sombras y están encadenados. Pero uno logra salir, o sea, uno logra quitarse las cadenas de estar simplemente ahí viendo esas sombras, que sería este mundo que vemos. Salir, pero cuando se mueve un poco, descubre que esas sombras están generadas por alguien que sostiene un fuego. ¿Sí? Hay un fuego aquí, una luz, esta luz está reflejando como un objeto, y lo que vemos nosotros es la sombra de ese objeto. Entonces de repente el que ya salió y empezó a ver, ya pudo ver primero esa luz, aún no es la luz definitiva. Yo diría que es la primera luz, la del conocimiento, ¿no? La de los libros, ya sé mucho por qué leí mucho. Sería ver esa luz, esa primera luz que es un fuego, pero ese fuego es un reflejo del sol, que sería la luz verdadera. Entonces este primer paso de salir de la caverna es primero ver que esas son sombras que están siendo proyectadas por alguien, o sea, alguien que estudió y me dijo que así son las cosas, pero ¿de dónde viene ese fuego? Y entonces yo decido salir a buscar de dónde viene ese fuego, y salgo y trepo. Ese es el sistema mitopolítico, estamos entendiendo cosas que hemos vivido y que a lo mejor no las podemos contar más que con un cuento. Entonces empiezo a trepar por la caverna, por eso se llama la caverna, trepo, me cuesta trabajo, no es fácil, porque yo ya estoy aquí, no, a mí esto me encanta, yo ya aquí me quedo con este cuerpo. No, vamos a por lo demás. Entonces trepo, y al salir quedo encandilada porque está el sol. Yo imagínate estar en la oscuridad y luego apenas veo bonito, ¿verdad? Entonces, ¿sabes? Y el solazo es lo que pasa
con cualquier sistema de iluminación. El que logra atravesar todas estas etapas, el que sale de la academia del sol, primero no ve nada. Dice, santo, te ciegas. Todos hemos experimentado, ¿no? Eso de decir, wow, y además esto como lo digo. Imagínate si ese señor que salió, ya al rato ya vio, luego dicen que en el mito, el sol lo ciega. Entonces primero tiene que ver el mundo, porque está cegado por la luz, a través de un lago que hay ahí. O sea, seguimos viendo reflejos, Marichu. O sea, era primero la sombra, luego el objeto que está produciendo la sombra, luego el reflejo, que muchos dicen que es la geometría sagrada. ¿Sí? Porque ya el mero sol, pues no. Y ya después estás libre como para empezar a sentir el sol. ¿Y qué haces si este señor se regresa a explicarles a los encadenados todo? ¿Te van a entender? No, no te van a entender. No, porque no lo han experimentado. Exacto. Entonces, fíjate cómo Platón utiliza el sistema mítico, es decir, contar un cuento, contar una historia, para explicar algo trascendente. Porque la gente hoy en día dice que Platón criticaba los mitos, que por eso que a los poetas los iba a dejar fuera de su república, que porque a Homero no, él no estaba criticando los mitos, él estaba criticando que en esa época estaban creyendo en los mitos ya de manera literal. Entonces por eso decían, no, es que hay que dejar fuera a los poetas porque hay que explicarles ahora de otra manera. Pero eso mismo está pasando ahorita, de repente te quieren responder que cómo vamos a haber nacido de una costilla, ¿tú crees? No, bueno, es un símbolo. Se necesitó, hay que conocer todo el cuento, hay que conocer que el hombre, el Adán, se había desmayado porque había visto, o sea, antes de ese cuento había otro cuento. Había visto cómo hacía Dios otra mujer después de Lilith, o sea, la segunda, porque Lilith le salió muy rejega. Lilith, ella dijo, ¿cómo que yo abajo y tú arriba? A la hora de hacer el amor, ¿cómo que yo abajo y tú arriba? Yo arriba también, igual que tú, yo soy igual que tú, porque Dios los había hecho a los dos, y los había hecho a los dos iguales, ¿no? Entonces ella le salió rebelde, pero esa fue la primera mujer. Entonces, para entender la costilla hay que entender toda la historia que nos la cortaron, nos la dieron cortadita. Entonces la primera salió rebelde, y cuando quiso arriba y él no quiso, ella dijo, pues yo me voy, y aparte me voy a ver ahí con... Es una satanización de la mujer independiente, obviamente el cuento es una satanización de la mujer independiente, porque no deseaban que hubiera mujeres independientes. Volvemos con el cuento, que nos habíamos quedado, en que estábamos hablando de que realmente Lilith, pues está en ese cuento intentando, el cuento está intentando que la mujer no se revele. Y fíjate, yo no soy de la idea de criticar estos intentos. Yo soy de la idea, y creo que hoy en día a donde debemos ir es a tratar de comprender, ¿no? Porque si estamos criticando y satanizando a los que satanizaron, somos satanizadores. Sí. Sí, o sea, realmente si yo digo, es que estos satanizaron, bueno, entonces yo estoy satanizando, estoy jugando con el proyectando de verdad. Sí, entonces yo prefiero tratar de entender por qué suceden estos cuentos, por qué Lilith es el ejemplo de la mujer que no funciona para Adán. ¿Y por qué no funciona? Porque es un momento histórico. Los semitas, que son los que están contando esta historia, eran una tribu que había sido atacada por muchos flancos, no hallaban su lugar, no hallaban su casa, y necesitaban estar unidos, y para estar unidos necesitaban como no mezclarse. Y entonces, ¿qué tenían que hacer? Hablarles a las mujeres de sometimiento para mantener su coto, ¿no? Su gueto. Entonces, pues había que contar una historia para que ellas se sometieran al marido. Era necesario en ese momento. El problema es que nos lo queramos. El problema es que nos lo queramos y luego forma parte de un imaginario colectivo. Pero en ese momento este cuento servía. Y vamos a Eva y a la costilla, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con Lilith? Se va y entonces Adán se queda solo. Y le dice a Dios, oye,
se fue a esta, pues. Le abandonó. No, y mándale a ella, ya no se quiere venir, y dice Dios, no te preocupes, te voy a hacer otra. Este es un relato poco conocido, fíjate, está en el Ben Sira, un libro de los judíos, que en una biblioteca de algún rabino seguramente se puede leer acerca de esta otra historia, muy poco conocida, porque la de Lilith sí es una historia que en el internet circula mucho, pero la que yo llamo la historia de la mujer sin nombre, esa no está, yo le he gustado y no está bien, pero ahí está. Entonces esta mujer sin nombre es que le dice a Dios, bueno, está bien, te voy a hacer una mujer bien bonita, ¿sale? Venme conmigo. Y empieza a hacerla delante de ella, empieza a hacer los huesitos y la piel, y bueno, está amarrado con una belleza, y hace una mujer preciosa. Pero cuando Dios está muy concentrado en lo que está haciendo, no ha visto la cara de Adán. Entonces cuando acaba le presenta a la mujer, Adán está con cara de muñeca así de, y dice Dios, ¿por qué? Dice, es que la vi por dentro. A mí se me hace muy fuerte esa narración porque, o sea, que solo quiere el exterior. Y a mí esa narración se me hace muy moderna. Muy moderna, o sea, solo quiero el exterior. Solo quiero, no sé, la apariencia, las curvas. No quiero ver que se fue a hacer la cirugía y todo eso. No quiero ver las entrañas. Qué tremendo. No quiero ver las entrañas. No, yo la quiero nada más en el exterior. Entonces, este cuento probablemente estaba reflejando ya una actitud masculina de solo quiero el exterior, solo quiero que me baile, que me dance, no quiero que me dé problemas, porque su interior me da problemas, ¿no? Causa conflicto. Entonces Dios, pues ya le ve la cara de vómito a Adán, Adán que era muy mal, ¿verdad? Le ve la cara y ya, esta mujer se va, no le da nombre, no le alcanza a dar nombre. Y fíjate qué significativo, ¿no? No le alcanza a dar nombre. Qué fuerte. O sea, ni siquiera tiene nombre la que solo estaba ahí para el exterior y no quiso ser reconocida. De hecho, hay cuentos entre los apócrifos. Los apócrifos son todos estos textos que se escribieron en esa época, pero que no fueron reconocidos como parte del corpus, ¿no? Del corpus ortodoxo, o sea, no entraron a formar parte de la Biblia. Y hay uno donde dicen que la disputa entre Caín y Abel fue por ella, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora sí entendemos por qué va a dormir Adán. Lo va a dormir. Y Abel le va a sacar de su costilla para que no la pueda rechazar. Entonces, yo creo que si conociéramos este proceso de mujeres por las que pasó Adán, el Adán mítico, podríamos entender el por qué lo duermen y el por qué le sacan una costilla para que él no pueda rechazarla. Si recordamos el grito de gozo que aparece en el texto bíblico donde dice, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona, porque ha salido del varón, bueno, así dice en el texto. Entonces, bueno, aquí esta mujer ya está diseñada para ser la compañera, para acompañar a un hombre que vive en una sociedad bastante agresiva, que necesita una compañera que lo cuide, porque él va a salir a esta sociedad agresiva y necesita ese contrapeso. Yo ahí no satanizo, comprendo el porqué de las historias. Es decir, digo, bueno, pero ya ¿por qué nos hemos casado con esa historia de Adán? Hay otra historia bellísima, que esa no pasó tampoco a formar parte del corpus, y que para mí da mucho más, rescata la imagen de Adán. Y fíjate, esta también está en los apócrifos, y cuentan que es una manera diferente de contarlo de la manzana. Cuentan que Eva estaba temerosa de que Adán se aburriera de ella, porque vivían en el paraíso y no pasaba nada. Entonces no tenía miedo de que se aburriera. O sea, fíjate qué psicología tan inteligente, ¿no? La de Eva. Híjole, que no pasa nada. Entonces dice que andaba pasando por el jardín pensando que podía haber nuevo y vio en el árbol prohibido, vio una serpiente que era una serpiente, no era Satanás, era la serpiente, probaba a la serpiente el fruto y empezaba a hablar. ¿No? Y entonces dice, wow, tú empezaste a hablar y por probar el fruto, y la serpiente, pues sí, mira, este es el fruto. Y dice, ay, hijo, me lo tiene prohibido, pero se me hace que es un fruto bien bueno. Entonces la mujer, para mantener el interés de Adán,
para ser inteligente. Entonces es una motivación muy diferente, ¿no?, a la del otro cuento. Prueba la manzana, porque además les habían dicho que moriría. Entonces se arriesga, es el riesgo, me gusta más, es el riesgo por el conocimiento para tener algo que entregar a este que amo. Por ejemplo, en el caso de los maestros, yo amo a mis alumnos, entonces para poder entregarles yo me arriesgo a salir del Edén, a conocer cosas que luego me inquietan, porque se empieza a conocer mucho. Entonces es Eva que va a probar la manzana para conquistar a Adán, y cuentan que Adán la ve con la manzana y ve cómo se le empieza a caer la piel inmortal, porque eran inmortales. Entonces empieza a caer su piel inmortal de Eva, y él está así como viéndola, y fíjate, este Adán debería de haber sido rescatado, porque lo que dice este Adán, yo creo que es muchísimo más sanador para la psique masculina y femenina, y es que ella le ofrece la manzana. O sea, yo ya mírame cómo quedé, y quedó también bellísima, ¿no? Mírame cómo quedé, pero obviamente viste que cayó mi piel inmortal, y apareció esta otra piel, esta soy. O sea, esto te ofrezco. Y él, cuéntame en el texto bíblico, bueno, no de la Biblia, vamos, de los apócrifos, cuentan que se quedó horas meditando si probaba la manzana. O sea, es un Adán muy diferente, es un Adán que reflexiona, que sopesa posibilidades y que finalmente decide él, no ella. Ella está ofreciendo, pero él tiene poder de decisión, no es el minusválido que sí toma la manzana, la toma, o sea, no. Le da elección, no sé. Ajá, y digo minusválido mental, o sea, no, él toma la decisión, ¿no? Entonces, lo que contesta es bellísimo. No sé si te acuerdas en clases de mitología de esta sesión. No, qué bueno, para que lo pienses ahora. Él contesta: preferiría morir que vivir sin ti 1000 años. Le contesta Eva, como diciendo, si tú vas a morir, muero contigo. Bueno, ¿por qué no nos dejaron ese cuento, por Dios? Entonces probamos a y las dos son. Sí. Bien, esa es la mitopoiesis. Como estamos contando cosas, con un cuento estamos contando cosas muchísimo más importantes de las que imaginaríamos, ¿no? El hecho de la compañía, de estar unidos en esta aventura de yo ya probé, aquí estoy, soy esta, no soy la que estaba aquí en este paraíso detenida ante la prohibición, soy esta, porque todos hemos comido muchas manzanas. Y luego aparte no era una manzana, era un higo. Es que la manzana es ya una, se traslapan en mitologías y es la manzana de las Hespérides de los griegos. Entonces se traslapan las mitologías, pero era un higo. Entonces, por eso los ponen con hojitas. ¿Has visto que los ponen con hojitas? Sí. La higuera, todos los árboles del paraíso, esto también se cuenta en estos textos apócrifos, todas las aves del paraíso, los árboles, rechazaron a los dos porque habían desobedecido. Y la única que estuvo con ellos, porque habían elegido el conocimiento ambos y en amor y en unidad, fue la higuera. Entonces la higuera les entregó sus hojas para que se cubrieran. Bueno, bonito, ¿verdad? Igual, bonitos los cuentos. Sí. ¿Cómo estamos de tiempo? Todavía tenemos un poquito, porque hay algo con respecto a lo que tienes aquí. ¿Quieres compartirnos algo? Pues aquí tenemos el Gilgamesh, que es uno de mis... Creo que con Gilgamesh yo quedé ya encantada con la mitología. Bueno, este es un libro, una versión para niños, una versión infantil, que de todas formas es una versión que ganó, es una versión divina, pero tenemos, versiones eruditas, traducciones del Acadio y, cosas muy, muy importantes. A mí Gilgamesh me gusta porque hasta ahorita parece que es la historia más antigua, la epopeya más antigua, hasta ahorita, y siempre digo hasta ahorita, porque no sabemos si se descubre, no sabemos que
que se van a descubrir después. Inclusive, pues está, ¿qué será? Hace unos 150, un poquito más, 150 años aprox, es que no se conocía. Entonces, vamos, es nueva. Se mantuvo oculta durante mucho tiempo, porque durante 2000 años, esta historia, Gilgamesh, se contaba hace 5000 años. Interesante. Se contaba hace 5000 años. Es una historia que perteneció originalmente a la sociedad sumeria, los sumerios. Ya sabemos que los sumerios después son conquistados pues, por los acadios, algo así como Roma y Grecia, ¿no? Como que Roma conquista Grecia, y llega hasta nosotros pues bueno, llega ahora porque desenterraron las tablillas de arcilla. Pero puedes reconocer en esta historia en Gilgamesh, se pueden reconocer. Otro día me encantaría hablar solo de Gilgamesh, contarlo si se puede, otro día, contamos de principio a fin, porque tiene mucho. Sí, porque es extensa. Es extensa. Ajá. Sí, es extenso, pero podríamos ahorita, no sé si tenemos tiempo para contar el puro principio. Sí, como gustes, si lo quieres. Sí, para hablar un poquito de la cuestión de la mitomoyesis, ¿no? Lo que tengo aquí tengo un libro acerca de cuentos de hadas. Tú preguntaste hace rato acerca de los cuentos de hadas. Igual mejor nos concentramos en esto y dejamos picado al auditorio y otro día les contamos. Sí, para después platicar eso. Sí, porque es maravilloso. Pero bueno, los cuentos de hadas, te decía hace ratito, retomando, es que son como raíces de un árbol, ¿no? Todos son raíces, entonces retomando, el cuento de hadas es un mito desacralizado. Todos estos que estuvimos hablando ahorita, acerca de, bueno, el paraíso, la caída, Lilith, Adán, estos se convirtieron en religión, se convirtieron en material en material religioso, ¿no? Pero los cuentos de hadas son todos aquellos mitos que al paso del tiempo ya no se convirtieron en material religioso, pero lo fueron, en origen, sirvieron pues para religar, religión como religar con lo divino. Yo siempre hablo de lo divino, Dios, la energía suprema, como quieran llamarle, son las tuberías, muchos nombres para lo mismo, ¿no? Yo hablo del lo divino, me gusta mucho decir lo divino y con eso le creo que abarco muchísimas cosas. Entonces, todo eso divino que se contaba, de repente no podía morir. Era súper importante. Y fíjate que me parece que son como, están vivos, porque así como la evolución de las especies nos habla de cómo los organismos empiezan a adaptar para sobrevivir. O sea, hay una adaptación del organismo según las condiciones y los más fuertes son los que sobreviven. Yo pienso que les pasa lo mismo a los cuentos, como si fuesen entidades vivas que necesitan irse adaptando para sobrevivir. Entonces, si en un momento dado fueron textos sagrados, pero textos sagrados de algún tipo de religión pequeña que no prosperó, que no se convirtió en la religión dominante, entonces todas esas pequeñas narraciones, llamarlas pequeñas pero no para minimizarlas, empiezan a circular como cuentos de sabiduría. Y empiezan a evolucionar y se terminan convirtiendo en cuentos de hadas. Que cuentos de hadas no quiere decir necesariamente que aparezcan hadas. No se ha comprendido bien lo que es cuento de hadas. Fíjate bien, necesitaríamos ir a la etimología de la palabra hada. La etimología es circular a través del linaje de la palabra para entender de dónde viene. Pues de nuestros antepasados, ¿no? El antepasado de la palabra. Entonces, hada, la H y la F, en el Quijote lo puedes ver. En el Quijote puedes ver que el Quijote dice, en lugar de hermosa, en los textos originales del Quijote, dice, inclusive en las traducciones modernas también nos dejan un poquito, fermosa. ¿Sí? En lugar de hermosa dice, fermosa, la fermosura. Entonces, luego se convirtió en H. Entonces, vamos a ponerle F, ¿no? Y la D también tiene sus orígenes en la T, D, por eso, bueno, este sería muy largo hablar después de etimología, pero vamos a convertir hada, le vamos a colocar una F y una T y va a ser fata. Fata, ¿has oído de fata morgana? Hada morgana, fata morgana.
Fata. Entonces las hadas eran llamadas, o sea, Fata. Fata Morgana era hada Morgana. Ah, bueno, ¿y de dónde viene Fata? Fatum, destino. Viene de Fatum, destino. De manera que entonces hay que entender, ¿por qué no hay hadas en algunos cuentos de hadas? Porque no está diciendo cuentos de hadas tipo Barbies. Cuentos, claro, cuentos de destinos interiores. Entonces el cuento de hadas otro día, claro que me encantaría. Ya sabes que me encanta. Entonces cuando me apasiona, enriquecedor. Sí. Entonces cuentos de hadas, cuentos de destinos, nuestro destino interior. El destino interior, que siempre termina felices. ¿Por qué? Porque nuestro destino es la felicidad. Cuando termine esta experiencia aquí, en este plano, nos espera esa luz inmensa, hermosa, porque yo la vi, entonces por eso te digo que nos espera. La luz, el amor, así inmenso. Entonces, siempre terminará nuestro destino en la felicidad. Es lo que hace un poquito la diferencia entre un cuento de hadas y un mito. El de hadas siempre termina en feliz. Por eso la Caperucita Roja, para convertirlo en cuento de hadas, tienen que poner, originalmente no era cuento de hadas, era cuento admonitorio, de advertencia. Entonces no terminaba bien, se la comía, el lobo se la comía, porque era para advertirles, que no se fueran con el lobo, chicas. Entonces lo convierten en cuento de hadas para que sea el destino cuando meten al cazador, para que le abra la pancita al lobo y saque a Caperucita a la manera de un renacimiento. Entonces tú y yo hemos estado en el vientre del lobo y gracias a Dios el destino es que hemos salido, bueno, hay mil veces, ¿verdad? Entonces es un destino feliz. Este es el gran vientre del lobo y saldremos a la felicidad, tendremos un final feliz. Aparte eran sanadores, eran un poco los terapeutas comunitarios, los cuentos de hadas. Podría comentarles algo que se me hace muy importante a la hora de la interpretación. O sea, a la hora de la interpretación de todas estas historias, generalmente, como estamos en este plano de lo literal, entonces nos casamos con lo literal, pero lo literal tampoco hay que minimizarlo, porque el caso es que se usa lo literal porque lo literal es un reflejo. ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando de cómo el que sale de la caverna primero ve el reflejo? Y también para conocer, primero había de verse la sombra. Entonces, cuando nosotros vemos lo literal, un libro, aquí está lo literal. Lo literal es el salto para lo otro, lo indecible. Entonces, el libro, páginas, conocimiento, está sirviendo como plataforma. De manera que todo, o sea, cuando veas en una narración algún objeto material que puedas identificar, algo concreto, eso concreto es la base para el salto cuántico, o sea, interpretativo. Vámonos a lo que no se puede decir, pero que necesitamos esta plataforma material para decir, ¿no? Si por ejemplo vemos un hoyo negro, ¿no? Un hoyo negro de la galaxia. O sea, el hoyo negro ahí está como algo. Pero ¿qué hoyo negro tenemos nosotros? Entonces se pasa ese hoyo negro a un hoyo negro mío, invisible, intangible, pero que yo digo, sí que tengo hoyos negros. Sería como es arriba, es abajo. Exactamente. Básicamente es como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Entonces, este mundo literal, tampoco lo vamos a criticar por ser literal, está simplemente siendo el trampolín para tener algo nuevo. ¿Algún correo o algún sitio donde si la gente quisiera contactarte? Bueno, pues tenemos tengo el Face, que es mi nombre, Yolanda Ramírez Michel. También tengo, por supuesto, el correo para atender a quien quiera. Es Yola, me imagino que a lo mejor también lo vas a poner, ¿verdad? Yola-Ramírez-Michel@hotmail.com. Y pues para los que estén cerca también tenemos los talleres En Guadalajara. En Guadalajara y en Chapala también. En Guadalajara, en Chapala y en Ajijic. Tenemos talleres donde vemos estas cosas y también, y pues los llamamos Tripemius Talleres Literarios,
en homenaje yo leí a Humberto Eco, leí En busca de la lengua perfecta, y ahí me topé con un personaje que se llama Tripenius, y también en el Péndulo de Foucault, que amaba los libros, amaba la lectura, amaba la magia, y entonces dije, él. Y por eso se llama Tripenius Talleres Literarios, porque amamos los libros, amamos la lectura, y amamos lo mágico de la vida. Pues muchísimas gracias por darme este tiempo, este espacio de compartir. Nos vemos y seguimos en contacto para escucharte. Gracias. Gracias.